Me dieron el alta antes de lo esperado y, apenas llegué a casa, mi esposo me dijo, ¿cómo encontraste nuestra nueva dirección? Me quedé inmóvil en el porche, sujetando los documentos del hospital, mirando a Nathan con una expresión de puro terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Nueva dirección? Esa era nuestra casa. Llevaba viviendo allí 6 años. En ese instante, mi bolso resbaló de mi hombro y cayó al piso con un golpe seco. Nathan dio un paso atrás y se colocó frente a la entrada, bloqueándome la vista hacia el interior. Lily, no deberías estar aquí. El hospital dijo que no te darían de alta hasta dentro de al menos 2 semanas. Su tono sonaba extraño, rígido, como si estuviera luchando por mantenerse tranquilo. Me adelantaron la salida por buena conducta y porque todos mis signos estaban estables. Pasé cada evaluación psicológica, recogí mis cosas y traté de entrar. ¿Puedo pasar? Llevo 3 meses fuera. Solo quiero dormir en mi cama. Entonces apareció una mujer detrás de Nathan. Era rubia, tendría unos 35 años, vestía ropa deportiva y llevaba puesto uno de mis suéteres favoritos, el color crema con botones de perla que había comprado la primavera pasada. Ella apoyó la mano sobre el hombro de Nathan de una manera que me revolvió el estómago. Nathan, ¿quién es ella?, preguntó con voz suave y preocupada, como si estuviera hablando de alguien que se había equivocado de casa. Sentí la garganta seca. ¿Quién demonios es ella y por qué está usando mi ropa? Nathan palideció por completo. Lily, puedo explicarlo. Ella es Brock. Nosotros nos casamos hace 2 meses. Sentí el impacto como un puñetazo en el pecho. ¿Te casaste? Solo llevo 3 meses internada y ya te casaste. Mi voz salió demasiado fuerte, casi un grito. Brock abrió los ojos sorprendida. Nathan, tú dijiste que tu exesposa estaba internada de forma permanente. Dijiste que era peligrosa y que los doctores no creían que pudiera recuperarse lo suficiente para salir. Dijiste que intentó matarte. Jamás intenté hacerle daño a nadie, grité esta vez. Tuve una crisis. Depresión postparto después de perder al bebé. Yo misma decidí internarme para recibir ayuda. Nathan, diles la verdad. Nathan evitó mirarme. Lily, tienes que irte. Estás violando la orden de restricción. ¿Qué orden de restricción? Nadie me avisó nada. Saqué mi celular, aunque me temblaban tanto las manos que casi se me cayó. Voy a llamar a mi abogada ahora mismo. Esto es ridículo. Nathan apretó la mandíbula. La orden salió hace 6 semanas. Te notificaron en el hospital. Revisa tus documentos. Mientras tanto, Brock ya se alejaba con el teléfono en la mano. Voy a llamar a la policía. Nathan me dijo que tal vez aparecerías para hacernos daño. ¿Hacerles daño? Ni siquiera sé quién eres. Intenté mirar hacia el interior de la casa, pero ya no parecía mi hogar. El sofá azul que Nathan y yo habíamos escogido juntos había desaparecido. Ahora había uno gris. Los cuadros de mi abuela ya no estaban colgados y hasta la mesa de centro era distinta. ¿Qué hicieron con nuestra casa? Nathan permaneció firme en la entrada, bloqueándome el paso. Ya no es tu casa, Lily. Pedí el divorcio hace 2 meses por abandono e incapacidad mental. El juez lo aprobó la semana pasada. Ahora la casa me pertenece a mí y Brock vive aquí. Tienes que irte antes de que llegue la policía. Abandono, estaba internada en un hospital psiquiátrico. Tú me visitabas todas las semanas al principio. Pero mientras hablaba, recordé cómo dejó de ir de repente. Mis llamadas iban directo al buzón. Las enfermeras me decían que él había llamado avisando que estaba ocupado con el trabajo. Yo creí que solo estaba sobrepasado por el duelo. Detrás de Nathan, Brock hablaba rápido por teléfono, dando nuestra dirección como si estuviera llamando al 911. Sí, la exesposa de mi marido, la que tiene antecedentes violentos, está afuera y no quiere irse.
Tenemos una orden de restricción y la está incumpliendo. No soy violenta, grité. Nathan, diles la verdad. Diles lo que pasó. La expresión de Nathan era fría, irreconocible. Nada quedaba del hombre con quien compartí 8 años de matrimonio. Me atacaste la noche antes de que te internaran. Me rompiste 3 costillas y me provocaste una conmoción cerebral. Por eso te llevaron internada contra tu voluntad. El doctor dijo que eras un peligro para ti y para los demás. Todo empezó a nublarse. Eso no fue así, yo no te hice nada. Yo fui quien salió herida. Yo intenté. Recordaba las pastillas en mi mano y a Nathan llamando al 911. Recordaba que él me había salvado. Pero los recuerdos estaban desordenados, mezclados por los medicamentos que me dieron en urgencias. Veía fragmentos, lágrimas, sangre en el rostro de Nathan, luces de ambulancia, pero no sabía qué había ocurrido primero. ¿Y si de verdad lo había lastimado? ¿Y si había pasado y yo no podía recordarlo? Nathan levantó su camiseta y mostró una cicatriz reciente cerca de las costillas. ¿Me hiciste esto con un cuchillo de cocina, no lo recuerdas? Tuviste un episodio psicótico. El doctor dijo que tu internamiento fue involuntario por 90 días, no voluntario. Las sirenas comenzaron a escucharse cada vez más cerca. Quiero ver la orden de restricción. Y los papeles del divorcio. Tengo derecho a verlos. Nathan entró un momento y volvió con una carpeta. No me la entregó, solo la sostuvo abierta para que pudiera mirar los documentos desde lejos. Ahí estaban, la orden emitida hacía 6 semanas y el divorcio finalizado apenas una semana atrás. Mi firma aparecía en algunos papeles, pero no recordaba haber firmado nada. En ese momento llegaron 2 patrullas. 4 oficiales bajaron con las manos cerca de sus armas. Señora, aléjese de la puerta. Mantenga las manos visibles. Levanté las manos lentamente, aún sujetando mis documentos médicos. Acabo de salir del hospital. Esta es mi casa. Mi esposo está mintiendo. Uno de los policías se acercó con cautela. ¿Tiene identificación? Busqué mi cartera con las manos temblorosas. Allí estaba mi licencia con esa dirección, mi tarjeta del seguro y la pulsera del hospital todavía en mi muñeca. El oficial revisó todo y luego fue a hablar con Nathan. Los vi conversar en voz baja. Nathan le mostró documentos, señaló la cicatriz de sus costillas y hacía gestos hacia mí con una expresión de miedo que parecía completamente real. Cuando el policía regresó, habló con tono serio pero tranquilo. Señora, según los registros, se le notificó una orden de restricción hace 6 semanas que le prohíbe acercarse a menos de 150 metros de esta propiedad y del señor Nathan Wakefield. El divorcio quedó oficializado la semana pasada. Legalmente, esta ya no es su casa. Pero no recuerdo que me haya notificado nada. No recuerdo haber firmado esos documentos. Alguien me está engañando. El oficial intercambió una mirada con su compañero. En el hospital quedó registrado que usted sufría episodios de confusión y pérdida de memoria. Legalmente, la notificación sigue siendo válida aunque usted no lo recuerde. Luego señaló la patrulla. Necesitamos que venga con nosotros a la estación para aclarar la situación. Si se niega, tendremos que arrestarla por violar la orden. Miré a Nathan y a Brock en la entrada de mi casa. Ella llevaba mi ropa y ocupaba la vida que antes era mía. ¿Desde cuándo planeabas todo esto? Le pregunté a Nathan. Él ni siquiera reaccionó. Lo siento, Lily. Hice lo que creí necesario. No estabas mejorando. No podía esperar para siempre. Solo estuve fuera 3 meses. La voz se me quebró. ¿De verdad no podías esperar 3 meses? Los doctores dijeron que estarías internada al menos 1 año, murmuró Brock. Quizás más. Nathan pidió el divorcio después del primer mes porque vio que no mejorabas.
El policía me tocó el brazo con cuidado. Señora, tenemos que irnos. Me dejé conducir hasta la patrulla, demasiado aturdida para resistirme. Mientras el auto avanzaba, vi a Nathan y Brock entrar a la casa y cerrar la puerta detrás de ellos. A través de la ventana alcancé a ver cómo se abrazaban. Parecían una pareja normal, aliviada porque el problema por fin había desaparecido, como si yo hubiera sido solo un obstáculo del que lograron deshacerse. En la estación me dejaron sola en una sala de interrogatorios durante unos 40 minutos. Finalmente entró una detective llamada Amy Walsh con otra carpeta en las manos. Tenía una expresión cansada. Señora Wakefield, revisé su expediente. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la noche del 18 de abril. La noche en que todo se derrumbó. No recuerdo mucho, admití. Todo está confuso. Recuerdo sentirme destruida por perder al bebé. Nathan y yo discutimos, pero no recuerdo por qué. Después solo recuerdo estar dentro de la ambulancia. Walsh abrió la carpeta y sacó fotografías. Eran imágenes de mi cocina, sangre en el suelo, sobre la encimera y salpicando el refrigerador. Un cuchillo guardado en una bolsa de evidencia. La camisa de Nathan rota. Luego aparecieron fotos de Nathan en el hospital. Golpes en el rostro, costillas vendadas y puntos en la frente. ¿Estas imágenes le hacen recordar algo?, preguntó con voz neutra. Observé las fotos con atención. La sangre era real. Las heridas también. Pero algo no encajaba. Era como si alguien hubiera intentado armar un rompecabezas usando piezas de otro completamente distinto. El cuchillo estaba en el fregadero, dije lentamente. Estoy segura porque lo usé para picar verduras para la cena. Iba a preparar stir fry, el plato favorito de Nathan. Walsh escribió algo en su libreta. El cuchillo encontrado en la escena tenía tus huellas y sangre de Nathan. Además, él presentaba heridas defensivas en las manos, como si hubiera intentado quitarle el arma a alguien. Negué despacio. No recuerdo haberlo atacado. Lo único que sí recuerdo claramente es querer hacerme daño. Llevaba semanas sintiéndome así. Mi depresión postparto empeoró muchísimo después de perder al bebé. La miré fijamente. ¿De verdad alguien puede olvidar algo así, atacar a su propio esposo? La expresión de Walsh se volvió más suave. Los episodios psicóticos pueden causar vacíos de memoria, especialmente cuando hay mucho trauma involucrado. Los reportes del hospital indican que representabas un riesgo tanto para ti misma como para otras personas. Por eso tu internamiento se consideró involuntario. Luego sacó otro documento. Esta es tu primera evaluación psiquiátrica de emergencia. Aquí aparece que asegurabas que Nathan te había empujado durante la discusión, pero las pruebas físicas y la declaración de Nathan apuntan a otra versión. No presentabas lesiones, salvo las heridas que tú misma te hiciste en las muñecas. Sin pensarlo, me toqué las muñecas por encima de la manga, sintiendo las cicatrices. Eso sí lo recordaba. Recordaba estar sentada en el baño con la rasuradora de Nathan. El dolor había sido demasiado real. Pero lo ocurrido antes de eso seguía siendo un vacío. ¿Y si Nathan está mintiendo?, pregunté. ¿Y si él me hizo daño y luego acomodó todo para hacer parecer que yo era la agresora? Para mi sorpresa, Walsh no descartó la idea. ¿Y qué ganaría haciendo algo así? Porque quería dejarme. Porque ya estaba con Brock. Si lograba declararme incompetente, podía divorciarse, quedarse con la casa y con todo lo demás sin que yo pudiera defenderme. Decirlo en voz alta me hizo sentir paranoica, casi desequilibrada. Pero Walsh continuó escuchándome con atención. ¿Tienes alguna prueba de que Nathan y Brock ya tenían una relación antes del 18 de abril? Pensé en los meses previos a mi internamiento. Nathan llegaba cada vez más tarde del trabajo, contestaba llamadas lejos de mí y escondía el teléfono. Una vez encontré en su saco un perfume que no era mío y dijo que pertenecía a una compañera de oficina. Nada concreto.
Solo esas señales que una ve, pero decide ignorar pensando que quizá está exagerando. Walsh cerró la carpeta. Bien, esto es lo que hay. La orden de restricción es válida. El divorcio también. La casa quedó legalmente para Nathan según el acuerdo. Tú firmaste esos documentos. No recuerdo haber firmado nada. El administrador del hospital estuvo presente como testigo. Incluso existe una grabación de la firma. Estabas consciente y respondiste correctamente todas las preguntas sobre tu capacidad mental. Sacó su celular y me mostró un video. Ahí estaba yo, aparentemente 2 semanas atrás, sentada frente a un abogado en una sala del hospital. Llevaba el pijama médico y tenía el cabello descuidado. En el video me veía firmar hoja tras hoja y asentir cuando el abogado preguntaba si entendía lo que estaba firmando. Esa mujer era yo, pero no tenía el más mínimo recuerdo de aquel día. Era como observar a una desconocida usando mi rostro. No recuerdo esto, murmuré. No recuerdo absolutamente nada. Walsh apagó el teléfono. ¿Has estado tomando los medicamentos tal como te indicaron? Sí. Todos los días. Las enfermeras supervisaban las dosis. Pero mientras respondía, empecé a dudar. Hubo días completos en los que me sentía desconectada, como si mi mente estuviera apagada. Horas enteras desaparecían sin dejar rastro. Se lo había comentado a mi doctora y ella solo ajustó las dosis diciendo que era normal al inicio del tratamiento. Los registros de la farmacia del hospital indican que te administraron medicamentos cuyos efectos secundarios incluyen pérdida de memoria a corto plazo, explicó Walsh cuidadosamente. Así que es muy posible que realmente no recuerdes haber recibido la orden ni haber firmado el divorcio debido a esos medicamentos. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Si era culpa de las medicinas, tal vez no estaba perdiendo la cordura. Pero también significaba que había firmado toda mi vida sin entender realmente lo que hacía. ¿Y ahora qué se supone que haga?, pregunté. Walsh se puso de pie. No vamos a acusarte por violar la orden de restricción porque parece ser la primera vez y además existe una explicación médica razonable para tu falta de memoria. Pero no puedes volver a esa casa ni acercarte a Nathan o Brock. Si lo haces otra vez, sí te arrestarán. ¿Y a dónde voy entonces? No tengo dinero, ni coche, ni un lugar donde quedarme. El hospital debía haberte organizado alojamiento temporal antes del alta, respondió Walsh. ¿Te entregaron algún documento? Revisé los papeles de salida con las manos temblorosas. Solo encontré una hoja con información de un refugio para mujeres al otro lado de la ciudad y nada más. Ningún apoyo económico ni ayuda de vivienda. Esto no puede estar bien. Tenía una trabajadora social que prometió dejar todo listo. Walsh miró el papel y frunció el ceño. Espera aquí. Salió de la sala y me dejó sola frente a las fotos de mi cocina cubierta de sangre. 15 minutos después volvió acompañada de una mujer con traje sastre. Ella es Amanda Ford, de Servicios Sociales del Condado. Parece que hubo un problema con tu egreso. Amanda tomó asiento, abrió su laptop y empezó a escribir rápidamente. Señora Wakefield, según el sistema, su plan de salida incluía hospedaje en Riverside Recovery Residence, una residencia de transición para pacientes psiquiátricos. El programa cubría 3 meses de alojamiento, comida, terapia y apoyo laboral. Pero esta mañana cancelaron su lugar. ¿Quién lo canceló? Nathan Wakefield, tu contacto de emergencia. Llamó diciendo que te quedarías con familiares y que ya no necesitabas la residencia. Todo comenzó a darme vueltas. ¿Familia? No tengo familia. Mis padres murieron y soy hija única. Nathan sabe perfectamente eso. La expresión de Amanda cambió de inmediato. Entonces alguien saboteó tu alta de forma intencional. Voy a hacer unas llamadas. Amanda salió con la laptop y Walsh volvió a sentarse conmigo. Si Nathan realmente quiere sacarte de su vida, esto le beneficia muchísimo, dijo.
te deja sin dinero, sin apoyo y sin ningún lugar a donde ir. Así, si regresas a la casa por desesperación, puede hacer que te arresten por romper la orden. Pero, ¿por qué me haría algo así? Apenas podía hablar. Nos amábamos. Intentamos tener un bebé durante 3 años. Él estaba destruido cuando lo perdimos. Walsh tomó su teléfono y me enseñó un perfil de redes sociales. Era la cuenta de Brooke Cunningham. Aunque ella aseguraba haberse casado hacía solo 2 meses, había fotografías junto a Nathan desde hacía más de un año. Cenas, viajes a la playa, fiestas de trabajo. Nathan abrazándola en todas. Esta foto es de hace 14 meses, explicó Walsh señalando una imagen de un evento laboral. Si ellos ya estaban juntos desde entonces, tu embarazo pudo convertirse en un problema para Nathan. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Crees que quería que perdiera al bebé? Creo que debemos volver a analizar lo ocurrido el 18 de abril desde otro ángulo. Walsh abrió su libreta. Cuéntame todo lo que recuerdes de los días anteriores. Cerré los ojos intentando escarbar en mi memoria. Llevaba casi una semana sintiéndome horrible. Mareos, náuseas, agotamiento. Pensé que era por el duelo. Nathan me preparaba té todas las noches y decía que me ayudaría a dormir. Walsh escribió rápidamente. ¿Sabes qué contenía ese té? No. Era una mezcla de hierbas que compró en una tienda naturista. Tenía un sabor extraño, pero él decía que era normal. Abrí los ojos de golpe. ¿Crees que me estaba drogando? Es una posibilidad que debemos investigar. ¿Todavía conservas el té? Negué con la cabeza. No tengo nada. Entré al hospital solo con la ropa que llevaba puesta. Todo quedó en la casa con Nathan. Walsh anotó algo más. Necesitaremos una orden para revisar la vivienda y buscar ese té o cualquier otra evidencia. Eso tomará tiempo. Mientras tanto, necesitas un lugar seguro. Amanda regresó poco después, claramente molesta. Ya logré reinstalarte en Riverside Recovery Residence. Alguien va a responder por todo este desastre, pero por ahora ya tienes donde quedarte y yo misma te llevaré. Al salir de la estación vi el coche de Nathan estacionado al otro lado de la calle. Estaba sentado al volante observando la entrada. Cuando me vio, sonrió. No fue una sonrisa amable. Era fría, satisfecha. Encendió el auto y se marchó lentamente. Y en ese momento comprendí que Walsh tenía razón. Todo esto había sido planeado cuidadosamente. En Riverside Recovery Residence, Amanda me ayudó a instalarme en un pequeño cuarto con una cama individual y baño compartido. Voy a presentar una queja formal sobre tu alta, me aseguró. Alguien en el hospital no hizo bien su trabajo. Y además voy a incluir tu caso en nuestro programa de asistencia legal. Necesitas una abogada. No puedo pagar una. El servicio es gratuito para personas en tu situación. En un máximo de 2 días alguien se comunicará contigo. Me entregó su tarjeta. Si recuerdas cualquier detalle extraño, anótalo todo. Cada cosa podría ser importante. Cuando Amanda se fue, me senté sobre la cama intentando ordenar mis pensamientos. Mi celular estaba descargado. Pedí un cargador en recepción y uno de los consejeros me prestó uno. Esperé mirando cómo la pantalla volvía a encenderse lentamente. Tenía 63 llamadas perdidas. La mayoría eran números desconocidos. Pero 12 eran de Vanessa, mi mejor amiga. No hablaba con ella desde antes de entrar al hospital. Nathan me había dicho que dejó de visitarme porque le hacía demasiado daño verme en ese estado. Con las manos temblando marqué el número. Vanessa contestó apenas sonó una vez. Dios mío, Lily, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Vanessa, apenas podía hablar. Estoy en una residencia de recuperación. Salí hoy del hospital y todo salió mal. Nathan se casó con otra mujer.
No recuerdo nada de lo que pasó. Lily, espera, escúchame, me interrumpió Vanessa, claramente alterada. Llevo 2 meses intentando encontrarte. Nathan me dijo que tú no querías hablar con nadie, que le habías pedido que alejara a todos, pero jamás le creí. Fui al hospital y me dijeron que tú misma me habías prohibido las visitas. Yo nunca haría eso. Moría por verte. Lo sé, Lily. Por eso contraté a un investigador privado. Nathan lleva más de 1 año y medio con Brock, desde antes de que quedaras embarazada. Tengo fotos, recibos, pruebas de todo. Intenté llevarlas al hospital, pero nunca me dejaron entrar. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Nathan me dijo que tú habías dejado de visitarme porque te costaba demasiado verme así. Él controló completamente quién podía acercarse a ti. Hablé con tus amigas, con compañeros de tu trabajo, a cada persona le daba una historia diferente. A algunos les decía que estabas demasiado inestable para recibir visitas. A otros, que te habían trasladado a otra institución. Te aisló totalmente. ¿Pero por qué haría algo así? Porque necesitaba tiempo. Tiempo para divorciarse, mudarse con Brock y quedarse con los bienes. Lily, ¿recuerdas tu cuenta de ahorros? Sí, tenía $47,000. Ya no queda nada. Sentí el golpe como agua helada. Era la herencia que me dejó mi abuela. No puede tocar ese dinero. La cuenta estaba a mi nombre. Pero él tenía poder legal. ¿Firmaste algún documento dándole autorización? De inmediato pensé en el video que Walls me mostró, donde aparecía firmando un montón de papeles dentro del hospital. Tal vez, no lo sé. Firmé documentos, pero no recuerdo qué eran. Vanessa soltó un suspiro lleno de frustración. Seguro lo escondió entre los papeles del divorcio. Lily, tienes que pelear esto. El investigador privado que contraté se llama Thomas Reeves. Es caro, pero yo me encargo de pagarlo. Él puede demostrar que Nathan planeó todo desde hace muchísimo tiempo. La policía ya está investigando, le dije. Una detective llamada Walls cree que Nathan pudo haberme estado drogando. ¿Drogándote? Casi gritó Vanessa. Dios mío, Lily, eso explicaría muchísimas cosas. Los últimos meses antes de que te internaran estabas rarísima. Olvidabas conversaciones completas y siempre parecías confundida. Yo creí que era la depresión, pero sí eran drogas. Me temblaban tanto las manos que casi dejé caer el teléfono. Tengo que recordar qué pasó el 18 de abril. Necesito saber si realmente ataqué a Nathan o si él está mintiendo. La Lily que yo conozco jamás lastimaría a otra persona. Incluso en tus peores momentos solo te hacías daño a ti misma. Tú no eres violenta. Guardó silencio un segundo. ¿Te acuerdas de lo que me contaste sobre Nathan 2 días antes de que terminaras internada? No recuerdo haber hablado contigo en esos días. Me llamaste llorando. Dijiste que Nathan estaba distante, extraño. También me contaste que encontraste un recibo de una joyería dentro de su saco. Era por un anillo de compromiso, pero ustedes ya estaban casados. La memoria apareció lentamente, como algo hundido bajo agua turbia. El recibo. Anillo de platino. Diamante solitario. $8,000. Lo encontré mientras lavaba la ropa de Nathan. Cuando lo enfrenté, dijo que estaba ayudando a un compañero de trabajo a escoger un anillo para su esposa. Pero el recibo tenía su nombre y estaba pagado con su tarjeta. Lo recuerdo, susurré. Me hizo sentir como si estuviera loca por sospechar. Lleva mucho tiempo manipulándote, Lily. Haciéndote dudar de tus propios recuerdos. Y cuando sufriste la crisis por la pérdida del bebé, encontró la oportunidad perfecta para internarte, aislarte y cambiar toda la historia. Vanessa, ¿y si de verdad lo ataqué? ¿Y si no puedo recordarlo porque fue demasiado horrible? Eso lo vamos a descubrir. Pero yo te conozco,
Y ese hombre ha mentido en todo lo demás, ¿por qué justo sobre esa noche diría la verdad? Seguimos hablando durante más de una hora. Vanessa me contó todo lo que había descubierto. Estados de cuenta donde Nathan movía dinero, fotos de él y Brock juntos mientras supuestamente trabajaba hasta tarde, recibos de hoteles y restaurantes de lujo mientras yo seguía internada creyendo que él estaba demasiado ocupado para visitarme. Mañana por la mañana voy a llevarte con Thomas Webbs, me dijo. También te llevaré ropa y todo lo que necesites. Vamos a pelear esto. Cuando colgamos, me quedé acostada mirando el techo de aquella habitación angosta. La consejera de la residencia me había dejado un folleto con reglas, recursos y números telefónicos para ayuda legal, empleo y emergencias. Marqué al número de asesoría jurídica aunque ya era tarde. Solo respondió un buzón diciendo que devolverían la llamada en un plazo de 2 días hábiles. 2 días. Nathan llevaba meses preparando todo esto y yo apenas tenía 2 días para comenzar a defenderme. Saqué mis documentos médicos y los revisé cuidadosamente. El resumen clínico decía: psicosis postparto con síntomas depresivos, tratada con antipsicóticos y estabilizadores del ánimo. El pronóstico era positivo si continuaba el tratamiento. Pero no había ninguna mención sobre agresiones violentas ni sobre haber atacado a Nathan. Eso me pareció extraño. Si realmente le había roto costillas y provocado una conmoción, ¿no debería aparecer en mi expediente? Llamé al número de la Detective Walls y le dejé un mensaje preguntándole por esa diferencia. Después revisé la galería de mi celular. Muchas fotos del último año habían desaparecido, pero aún quedaban algunas anteriores al desastre. Nathan y yo en la playa el verano pasado. Su brazo rodeando mis hombros. Mi mano sobre mi vientre. La foto había sido tomada 2 semanas antes del aborto. Me quedé mirando la cara de Nathan. No parecía feliz. Su sonrisa se veía tensa, forzada, como si estuviera actuando únicamente para la cámara. Entonces hice zoom en el reflejo de la ventana detrás de nosotros. Apenas podía distinguirse otra persona sentada en una mesa al fondo. Cabello rubio. Una copa levantada hacia la cámara, hacia Nathan. Brock estaba allí, observándonos. Tomé una captura de pantalla para mostrársela al investigador. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tienes que detenerte. Esto no va a terminar bien para ti. Mejor acepta el divorcio y sigue adelante. Me quedé mirando el texto. El número de Nathan estaba bloqueado por la orden de restricción, pero tenía que ser él, o Brock. Tomé captura y respondí. ¿Quién eres? Aparecieron los 3 puntos indicando que alguien estaba escribiendo. Luego desaparecieron. Nunca llegó respuesta. A la mañana siguiente Vanessa apareció con 2 maletas llenas de ropa y acompañada de Thomas Webbs, el investigador privado. Webbs era un hombre cercano a los 50 años, con esa expresión seria de alguien acostumbrado a trabajar con tribunales. Señora Whitfield, dijo, llevo 6 semanas investigando a su esposo por petición de la señorita Vanessa. He encontrado bastante información sobre su relación con Brock Cunningham y movimientos financieros muy sospechosos. Pero necesito escuchar directamente su versión, especialmente sobre lo ocurrido el 18 de abril. Le conté todo lo que lograba recordar, aunque la verdad era muy poco. Los recuerdos seguían fragmentados y confusos. Le hablé del té que Nathan me daba cada noche, del recibo del anillo y de la sangre en la cocina. Webbs tomaba notas cuidadosamente. El hospital debe tener resultados toxicológicos de tu ingreso. ¿Alguien te dijo qué sustancias se encontraron en tu organismo? Solo mencionaron mis antidepresivos. Voy a conseguir el informe completo. Si Nathan te estaba drogando, ahí deberían existir rastros. Luego abrió una tablet y me mostró más pruebas. Había fotografías de Nathan y Brock tomadas hacía 2 años. No 18 meses. 2 años completos.
Ellos ya estaban juntos incluso antes de que Nathan y yo comenzáramos a intentar tener un bebé. Tu esposo tiene una cuenta bancaria secreta, dijo Reeves de repente. La abrió hace 3 años. Ha estado moviendo pequeñas cantidades de dinero constantemente para evitar sospechas. En este momento esa cuenta tiene $93,000. Sentí náuseas. No puede ser. Nuestro dinero era conjunto. Yo habría notado retiros así. Ese dinero salía directamente de tus depósitos de nómina. Él desviaba pequeñas cantidades antes de que llegaran a la cuenta compartida. Nunca viste el monto real de tu sueldo. Me mostró estados de cuenta tras estados de cuenta. Meses enteros de pequeñas cantidades robadas lentamente. Todo mi salario desapareciendo poco a poco. Nathan lleva años planeando irse, dije en voz baja. El embarazo complicó sus planes, respondió Reeves. Por la línea de tiempo. Creo que incluso pudo haber provocado el aborto intencionalmente. Sentí que todo se me derrumbaba encima. ¿Cómo pudo hacer algo así? Reeves seguía revisando documentos mientras hablaba. Mencionaste que te sentiste mal durante aproximadamente una semana antes del aborto, ¿cierto? Mareos, náuseas, cansancio. Ese tipo de síntomas pueden coincidir con ciertos envenenamientos. Suplementos herbales alterados, medicamentos comunes usados en dosis incorrectas, cosas difíciles de detectar. Nathan me daba vitaminas prenatales, dije lentamente. Las compró, según él, en una tienda naturista. Decía que eran mejores que las normales. Reeves y Vanessa intercambiaron una mirada inmediata. ¿Recuerdas el nombre de la tienda?, preguntó Reeves. Sí. Greenleaf Market, en la calle Maple. Compró una bolsa entera de suplementos ahí, vitaminas prenatales, vitamina D, aceite de pescado. Voy a revisar los registros de compras, respondió Reeves mientras tomaba notas. Si adquirió algo más además de lo que te dio, podría ser clave. Después levantó la vista. Esto es lo que creo que pasó. Nathan llevaba al menos 2 años planeando abandonarte. Conoció a Brock y decidió que era una mejor opción, más joven, sin responsabilidades y probablemente con mejores ingresos por su trabajo como representante farmacéutica. Pero divorciarse implicaba dividir bienes y posiblemente pagar manutención, así que empezó a preparar el terreno para hacerte parecer inestable. Los suplementos, murmuré. Me estaba intoxicando poco a poco. Haciendo que olvidara cosas, enfermándome, confundiendo mi mente. Exacto, respondió Reeves. Y cuando quedaste embarazada, el problema se volvió más grande para él. Un hijo lo habría mantenido unido a ti por al menos 18 años. Sentí que todo comenzaba a encajar de una manera aterradora. Entonces aumentó las dosis, me enfermó lo suficiente para hacerme perder al bebé y esperó hasta que estuviera emocionalmente destruida. Y cuando estabas en tu punto más vulnerable, continuó Reeves, fingió el ataque. Asentí lentamente, sintiendo náuseas. Las heridas eran reales, añadió él, pero no creo que tú se las provocaras. Pienso que Nathan se lastimó solo o le pidió ayuda a Brock para hacerlo. Después llamó al 911 y te culpó. Tú ya estabas tan medicada que apenas podías recordar las cosas ni defenderte. ¿Podemos probarlo?, pregunté con desesperación. Eso es lo que intento averiguar. Ya tenemos pruebas de la infidelidad y del fraude financiero. La Detective Walsh está investigando la parte criminal. Si logramos analizar el té, demostrar que compró sustancias peligrosas o conseguir testimonios del personal del hospital sobre tu verdadero estado mental, podríamos construir un caso sólido. Se quedó pensando un momento. No será sencillo. Pero tampoco imposible. Vanessa apretó mi mano. Vamos a demostrar que Nathan te tendió una trampa. Recuperarás tu vida. Las siguientes 2 semanas fueron una locura. La Detective Walsh consiguió una orden para registrar la casa de Nathan.
Encontraron el frasco del supuesto té escondido al fondo de un gabinete, todavía medio lleno. El laboratorio confirmó que no era solo una mezcla herbal. Contenía altas cantidades de difenidramina, Benadryl y doxilamina, dos antihistamínicos capaces de provocar somnolencia extrema, confusión y pérdida de memoria cuando se consumen en exceso. Combinados con los antidepresivos que yo tomaba, prácticamente me dejaban incapacitada. También encontraron los suplementos que Nathan me daba. Las vitaminas prenatales eran auténticas, pero las cápsulas de vitamina D habían sido abiertas y rellenadas con una mezcla tóxica de hierbas asociadas a abortos inducidos. Fue él, le dije a Walsh apenas vi los resultados. Me estuvo envenenando. Mató a nuestro bebé. Todo apunta a eso, respondió la detective. Nathan ya fue arrestado por agresión, fraude y envenenamiento con intención de causar daño. Luego añadió. Su abogado asegura que el té era inofensivo y que Nathan no sabía nada, pero encontramos su historial de Internet. Llevaba meses buscando información sobre medicamentos para provocar pérdida de memoria y métodos naturales para inducir abortos. Brock no tardó en traicionarlo. Apenas entendió que podía terminar acusada como cómplice, aceptó colaborar y entregó una declaración completa. Según ella, Nathan le confesó todo el plan para sacarme de su vida definitivamente. Dijo que creyó que solo hablaba de divorciarse, no de intoxicarme ni encerrarme. Está mintiendo, respondí de inmediato. Ella sabía todo. Estuvo ahí esa noche. Poco a poco, conforme las medicinas abandonaban mi sistema, los recuerdos empezaban a regresar. Fragmentos. Nathan preparándome el té y obligándome a tomarlo. El mareo. El suelo moviéndose bajo mis pies. Nathan inclinándose sobre mí mientras decía. Solo duerme. Después, la voz de Brock. ¿Le diste suficiente? Todavía se mueve. Y luego otra vez. Nathan, en un minuto quedará inconsciente. Ayúdame a preparar la escena. Le conté cada detalle a Walsh y ella grabó toda mi declaración cuidadosamente. Esto ayuda muchísimo, dijo la detective. Demuestra premeditación y participación directa de Brock. El acuerdo de inmunidad ya no será válido para ella. El divorcio fue anulado porque se comprobó que había sido obtenido mediante manipulación y fraude. La casa volvió legalmente a mi nombre. La cuenta bancaria secreta de Nathan fue congelada y el dinero recuperado se me entregó como compensación junto con daños y perjuicios. 2 meses después de salir del hospital, Vanessa me ayudó a mudarme nuevamente a casa. Fuimos devolviendo todo a como era antes. Vendí el sofá gris que Brock había puesto y compré otro azul. Los cuadros de mi abuela regresaron a las paredes. Poco a poco recuperé mi espacio, habitación por habitación. El juicio contra Nathan estaba programado para dentro de 3 meses. El fiscal decía que el caso era extremadamente fuerte, pruebas de envenenamiento, fraude financiero, búsquedas en Internet, la declaración de Brock y mis recuerdos recuperados. Nathan enfrentaba una condena mínima de 20 años. Brock aceptó un trato y recibió 5 años de prisión por complicidad en agresión y fraude. Saldría antes que Nathan, pero su carrera quedó destruida y su reputación hecha pedazos. Aún así, había días en los que seguía sintiendo el peso de todo lo que me hicieron. Todavía tenía lagunas mentales que quizás nunca desaparecerían del todo. Mi terapeuta decía que la ansiedad y los problemas de confianza podían tomar años en sanar. Pero seguía viva. Libre. Y luchando. La demanda contra el Hospital Psiquiátrico Riverside por permitir que Nathan manipulara mi alta y me aislara de todos terminó resolviéndose por $200,000. La demanda civil contra Nathan por envenenamiento, fraude y daño emocional seguía en proceso, aunque mi abogada estaba convencida de que recibiríamos una compensación mucho mayor. También regresé al trabajo. Nathan me había dicho que me despidieron, pero era mentira. Mi jefa, Linda, sospechó desde el principio que algo no estaba bien cuando Nathan llamó varias veces diciendo que yo había renunciado.
Sin embargo, el sistema mostraba que yo había trabajado apenas un día antes de ser internada. Ella nunca aceptó oficialmente mi renuncia y mantuvo mi puesto activo. Algo no me cuadraba, me confesó Linda cuando volví. Amabas este trabajo. Nunca te habrías ido así de repente. Y Nathan estaba demasiado insistente, demasiado desesperado. Eso me pareció raro. Terminé llorando en su oficina durante casi 20 minutos mientras ella me acercaba café y pañuelos. Durante todo ese tiempo protegió mis proyectos y hasta guardó mis cheques de comisión para evitar que Nathan pudiera cobrarlos. Había acumulado $31,000 en comisiones que ni siquiera sabía que existían. Mis compañeros me recibieron con una fiesta de bienvenida que parecía irreal. Globos, pastel y gente genuinamente feliz de verme otra vez. Durante meses creí que todos me habían abandonado, pero Nathan les mintió a todos. Inventó historias diferentes para cada persona. Él me dijo que te habías mudado a Oregón para vivir cerca de tu hermana, me contó Diane, una compañera. No tengo hermana, respondí. Ya lo sé ahora. Pero te juro que él parecía completamente sincero. Incluso lloró cuando me lo dijo. Ese era el talento de Nathan. Mentir mirando directo a los ojos y hacer que todos le creyeran. Usó esa habilidad para destruir mi vida, y estuvo muy cerca de lograrlo. 3 semanas después de volver a casa, el departamento legal del Hospital Riverside me llamó. Querían resolver la demanda por negligencia discretamente. Subieron la oferta de $200,000 a $500,000. Su caso expuso fallas gravísimas en nuestros protocolos de protección y egreso de pacientes, explicó el abogado del hospital. Ya implementamos nuevas medidas y despedimos a varios empleados que permitieron que su esposo manipulara su atención médica. Acepté el acuerdo. No porque el dinero pudiera devolverme lo perdido, sino porque llevar el caso a juicio significaba revivir todo el horror durante meses. Y yo solo quería seguir adelante. La casa se sentía distinta ahora. Vacía de una manera que no tenía nada que ver con los muebles. Nathan ya no estaba. Pero tampoco quedaba la vida que habíamos construido juntos. La mujer que yo era antes, la que confiaba fácilmente y todavía creía en finales felices, también había desaparecido. Mi terapeuta, la doctora Sarah Kim, me dijo que era normal sentir duelo por esa versión de mí misma. Pasaste por una traición y un trauma profundos, me explicó. Nadie espera que vuelvas a ser la misma de antes como si nada hubiera pasado. Es normal que esto te cambie por completo. No me gusta en lo que me he convertido, le confesé en una sesión. Ahora desconfío de todo. No confío en nadie. Incluso en mi casa reviso las cerraduras varias veces antes de dormir. Eso es hipervigilancia, me explicó la doctora Kim con calma. Es una respuesta al trauma. Pero no se va a quedar contigo para siempre. Con el tiempo y trabajo, vas a encontrar un equilibrio entre la confianza ingenua que tenías antes y la desconfianza total en la que estás ahora. 4 meses después del arresto de Nathan, la detective Walsh me llamó. Encontramos algo más. Nathan sacó una póliza de seguro de vida a tu nombre por $50,000. La hizo hace 2 años. Sentí un frío profundo en el cuerpo. Él planeaba matarme. Si el envenenamiento había funcionado al principio, todo habría parecido una complicación médica. Pero como falló, cambió de estrategia, hacerme ver como inestable, lograr mi internamiento, y luego terminar el trabajo. Walsh hizo una pausa. Y después, vimos sus búsquedas. ¿Qué tipo de búsquedas? Como simular un suicidio. Dosis de medicamentos. Métodos para hacerlo parecer un accidente. Todo mientras estabas hospitalizada. Se me revolvió el estómago. Estaba preparando una escena para que cuando murieras, pareciera que te habías quitado la vida. Una mujer inestable, con un divorcio, que perdió todo, esa sería la versión oficial. Según la investigación, esa era su teoría, desaparecerme y convertirlo en una historia creíble.
Brock también terminó confesando parte del plan. Nathan hablaba del seguro de vida como si fuera un futuro garantizado, casi $1 millón para empezar de nuevo juntos. El fiscal añadió intento de homicidio a todos los cargos. La defensa intentó decir que era especulación, pero las pruebas eran demasiado claras. Búsquedas, póliza, dinero, testimonios y el patrón de envenenamiento. Todo apuntaba a una intención directa de matarme. 6 meses después de salir del hospital, testifiqué en el juicio. Ver a Nathan en el uniforme naranja fue como entrar en una pesadilla. Ese hombre al que amé, con el que construí una vida, con el que perdí un hijo, con el que lloré la muerte de mi madre, parecía otro mundo. Pero entendí algo, ese hombre nunca existió. Era solo una máscara. El verdadero Nathan me miraba desde la mesa de la defensa con una frialdad absoluta. El fiscal me guió a través de todo. Los suplementos, el té, los vacíos de memoria, el dinero desaparecido, la orden de restricción que nunca recordaba, y la mujer viviendo en mi casa con mi vida. El abogado intentó destruir mi versión, pintándome como alguien vengativa. ¿No es cierto que fue internada por atacar a su cliente? Fui hospitalizada por pensamientos suicidas después de haber sido intoxicada durante meses, respondí. Nunca lo ataqué. Él se lastimó para culparme. Pero usted no recuerda esa noche. Porque fui drogada. Porque los análisis lo prueban. Porque su historial muestra premeditación. Porque tenía un seguro de vida a mi nombre y buscó cómo simular mi suicidio. Lo miré directo. Ahora sé que todo lo que dijo era mentira. El jurado deliberó 6 horas. Cuando volvieron, el veredicto fue claro, culpable en todos los cargos. Agresión, fraude, envenenamiento e intento de homicidio. Nathan recibió 25 años de prisión federal. No reaccionó cuando escuchó la sentencia. Brock recibió una condena menor tras aceptar cooperación, pero su vida quedó destruida. Aún así, yo no me sentí en paz de inmediato. Las heridas no desaparecen solo porque haya justicia. Seguía reconstruyéndome. Con el tiempo, vendí la casa. Demasiados recuerdos, demasiada sombra en cada pared. Me mudé a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad y empecé de cero. Vanessa, Linda y varios amigos me ayudaron con la mudanza. Esa noche comimos pizza, bebimos vino y, por primera vez en mucho tiempo, reí sin sentir culpa. «Lo lograste», me dijo Vanessa abrazándome. «Sobreviviste». «No se siente como ganar», respondí. «Siento que perdí una parte de mí». «Tal vez esa parte tenía que irse», dijo ella. «Quizá ahora eres más fuerte». No supe qué responder. Las pesadillas siguieron, aunque menos frecuentes. Todavía revisaba cerraduras. Todavía me sobresaltaba con facilidad. Pero también volví a reír, a salir, a intentar vivir otra vez. Empecé a salir con alguien, con extrema cautela. Revisaba todo, desde su vida hasta sus redes. «No puedes vivir así para siempre», me dijo la doctora Kim. Pero tenía razones para tener miedo, respondí. Nathan existió. Sí, dijo ella. Pero no puedes protegerte de todas las traiciones. En algún momento tienes que volver a confiar, con cuidado, pero volver a hacerlo. 2 años después conocí a Eric. Era profesor y trabajaba en el lugar donde empecé a dar mentorías. No me presionó. No intentó arreglarme. Solo se quedó. «Leí sobre lo que te pasó», me dijo una vez. «Y no te voy a pedir que confíes rápido. Solo voy a demostrarlo». Eso lo cambió todo. No fingió que mi pasado no existía. Lo respetó. Nos movimos despacio, sin prisa. Vanessa decía que íbamos a paso de tortuga, pero Eric nunca se quejó. Cuando tenía ataques de ansiedad, se quedaba conmigo sin decir nada hasta que pasaban. Cuando dudaba, me daba espacio. Cuando necesitaba comprobar, me dejaba hacerlo.
3 años después del juicio, testifiqué en la audiencia de libertad condicional de Nathan. Me paré frente a la junta y conté todo: el envenenamiento, el plan, el seguro, las búsquedas, la manipulación. Este hombre es peligroso, dije al final. No tiene remordimiento. Planeó mi muerte durante años. Si sale, lo volverá a intentar. Le negaron la libertad. Cuando salí de la sala sentí que algo dentro de mí finalmente se soltaba. Eric me esperaba afuera. No preguntó nada, solo me abrazó. Vamos a casa. Y por primera vez, esa palabra significó algo seguro. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña, rodeados de los que se quedaron. Vanessa fue mi dama de honor. Linda ofició la ceremonia. No hubo grandes tradiciones. Solo algo real. Los votos de Eric me hicieron llorar. Te prometo honestidad, incluso cuando sea difícil. Paciencia con tu proceso. Y demostrarte, no solo decirte, que puedes confiar. Y verte como eres ahora, no como tu pasado. En ese momento entendí algo simple. No solo había sobrevivido. Había vuelto a empezar. Me reconstruí, pero no para volver a ser la misma de antes, sino para convertirme en alguien completamente distinto. Esa versión antigua de mí ya no existe, y he aprendido a aceptarlo. Volví a empezar desde cero, cambiando por dentro, volviéndome más fuerte en algunas cosas y más sensible en otras. Hoy entiendo que la confianza no se regala, se construye con el tiempo. Y también entendí mi propia fortaleza, porque la vida me obligó a descubrirla cuando no tenía otra opción. Nathan hizo todo lo posible por destruirme. Me envenenó, me quitó dinero, me hizo cargar con culpas que no eran mías, me aisló de todos y casi termina con mi vida. Me robó años enteros y dejó marcas que probablemente no desaparezcan del todo. Pero aún así no logró su objetivo. Sigo aquí, avanzando, reconstruyendo mi vida paso a paso, y si lo piensas, eso es lo único que realmente importa. No le salió como quería. Sobreviví a Nathan, y aún con todo, volví a encontrar momentos de paz y felicidad. El trauma no siempre desaparece por completo. A veces las pesadillas permanecen y el peso emocional te acompaña mucho tiempo. Pero también descubres que puedes soportarlo, que eres capaz de seguir adelante incluso cuando todo parece roto. Mi vida ahora es diferente. No es la que imaginé ni la que habría elegido originalmente, pero es mía. Real, construida con esfuerzo y completamente mía. Y no pienso dejar que nadie me la vuelva a arrebatar.